Barili. Federico, bueno, empezamos bien, ¿eh? Empezamos, Sí. Buenos días con El Barbero de Sevilla, la maravillosa ópera de Rossini, que Albert Boadella, en su libro Joven, no me cabré, Sí. joven, coma, no me No cabré, me cabré. pues parafrasea de esta manera, dice, o sea, digamos que cambia la palabra calumnia por progresía y dice, la progresía è un venticello, Sí, es un vientecillo, è una oretta assai gentile, es un airecillo pues muy gentil, que insensible, sottile, que insensible y sutil, leggermente, dolcemente incomincia a susurrar. Ligeramente, dulcemente empieza a susurrar. Y así continúa. Albert, Sí. buenos días, bienvenido. Bueno, hay que decir que toda la parte primera en la que Albert se encuentra, digamos, con un tonto contemporáneo. Sí. Tonto contemporáneo que no es fácil siempre establecer, porque siempre hay mucho tonto. Pero hay un tonto actual, un tonto que es la actualidad misma en estúpida. Y entonces va a ver a Albert, lo cuento, porque para eso lo he leído. Y entonces me hace mucha gracia porque falta la cara de Albert cuando el otro le está diciendo las gansadas de rigor que se hacen ahora en la universidad. Ah, sí, dice, ah, sí, no me diga, ¿de verdad? Yo estaba imaginándome a Albert, bueno, digo, en fin. Es muy interesante el asunto y fíjate que me ha hecho recordar, aunque este tiene más gracia, porque para eso Albert es un cómico, que Girauta ha publicado hace un mes un libro sobre el idiotismo patológico, pero claro, Girauta es más mazacote, es más político y tal, y Albert no. Albert tiene en cuenta al lector, al espectador, etcétera, por lo tanto es más ligero de leer. Pero es lo mismo, es tropezarte con un adoquín, pero del tamaño de una cantera, que te dice una serie de gansadas que no significan nada, pero que no sabes qué hacer. O sea, va un señor que quiere hacer una tesis y como este señor ha sido lo más grande, y lo es, pero lo ha sido, yo recuerdo la época mítica, que era también real, pero además mítica de Albert, cuando la fuga de la cárcel y tal, yo vivía entonces en Barcelona, nos faltó, mira, eso te faltó, pedir dinero para ayudarte y tal, porque hubiéramos dado dinero. Bueno, pues claro, le suena vagamente de otra época que hubo un teatro y hubo unos intelectuales y hubo una gente que hacía cosas que a él le parecen muy raras, muy raras. Y entonces empieza a contarle cuando dice, pero tú qué quieres, tú qué eres, tú qué buscas, amigo. Y entonces empieza a hablar. Y yo ahí me parece, no, il venticello, quella oretta gentile, l'uragane. Penetra, ¿no? Penetra sí, sí. Se va como un metiendo, virus se va que va metiendo. penetrando, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es posible que tanta estupidez haya calado tan de golpe en toda una generación? Bueno, seguramente porque han sido también los reyes de la casa, ¿no? Es decir, ten en cuenta que, digamos, se ha roto toda autoridad del conocimiento, Sí. ha sido desmontada y ya no solo con los padres, ¿no? Con los propios maestros, ¿no? Hay unos consejos de padres que si hay un maestro que hace no sé qué al niño, ya se monta el cirio, pérdida de autoridad total por parte del maestro, y a partir de aquí, claro, este joven, este niño, al primer encontronazo con la vida, ya tiene que ir al psicólogo rápidamente y empieza. Que además que el psicólogo, que también es del mismo, ha pasado también por la universidad, o sea, un enfermo que va a otro enfermo, digamos, ¿no? Y ese es un poco el proceso que estamos viviendo. Es decir, ya los tres primeros años de vida no es educación, es una doma. Sí. Se ha perdido la doma. Eso lo dijiste una vez cuando empezó con el catalán. Dice, lo del catalán no es una lengua, es una doma del que tiene que hablar. Y es verdad, es que es una doma cada vez mayor. Bueno, ahora quieren domar hasta las minas. Van a sacar una lista de todos los minerales estratégicos que no se pueden tocar. En el invierno que nos espera sería para tocarlos. No, los que no se pueden tocar. No. Y tú estás domado para respetarlo. Claro. Es que estamos en una sociedad que, en fin, cuando te levantas por la mañana ya has transgredido
10 normas, 10 leyes, ¿no? Es una cosa tremenda esto, ¿no? O sea, claro. Lo que pasa es que lo tuyo, Albert, es una aventura desde el punto de vista teatral y vital absolutamente quijotesca, ¿no? Tiene uno la sensación leyéndote que, bueno, claro que hay que decir todo esto, pero no sé hasta qué punto llega o si importa que llegue a alguna parte, dada la cantidad de gente que está en el lado del joven en este diálogo así socrático. Un poco la sensación de predicar en el desierto, sin duda, ¿no? Sí. Aquí hay cosas que digo que, en fin, que la gente considera que son estupideces, ¿no? Contra eso se puede hacer poca cosa, pero hay siempre... esto no se hace por lo que dirán o lo que, por necesidad. No dirán, ¿no? Es una necesidad personal, sí. ¿no? O sea, yo este libro, hay un momento dado que dije, bueno, tengo que decir algo, ¿no? Yo no puedo resistir tanta estupidez a mi alrededor, ¿no? Y me salió como, en fin, como no sé si es un pataleo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que no es un libro del abuelito, ¿eh? No es un libro del abuelito, porque además yo me considero triunfador, siempre he salido bien de todas las aventuras. Hay un momento del libro que me ha encantado, que le dice, porque es que yo recordé, era la primera vez que lo oía, cuando iba al Instituto Alemán, que era la guarida de los rojos en Barcelona franquista, cuando Samaranch y Martín Villa mandaban y tal, y era trabajador de la cultura. Y entonces le dice, oiga, a mí no me falte, ¿eh? Yo me he divertido siempre, yo no soy un trabajador de la cultura. ¿Cómo que no? Dice el otro, y no lo entiende. Pero esto es fundamental. Yo desde que la primera vez vi a Albert en Maridous, que era complicado, en Zaragoza, en un colegio mayor. O sea, se dice pronto. No le vi los primeros por razón de edad, pero ya estaba con esa tendencia. Nunca pareció que nadie sufría en el Joglars. En cambio estaba en el teatro de cámara con Hormigón, con toda esta gente, se sufría. Como era brechtiano, se sufría horrores. Entonces, Albert pertenece a esa rara generación que en lugar de ponerse camisa de pan, chaqueta de pana y quejarse al vento, al resguardo, de lo que sea, pues no, tú notabas que hacían cosas divertidas, se divertían, querían divertir al público y si no, pues allá el público. Y repartíamos mamporros. También. Como tiene que ser. Estaba bien, y eran mamporros divertidos, pero que... Hombre, la torna. Dábamos fuerte, ¿no? Sí. Que también da un placer muy grande esto, ¿no? Hay la última vez que yo estuve en Barcelona riéndome, luego ya no, pero fue viendo la Operación Ubu en el estreno. Estaba todo pintado. Habían roto las luces que iluminaban la pared donde está el teatro. No había luz. O sea, que era una cosa... Boadella, Botiflé, traidor, unas pintadas fantásticas que ponían viva Franco, viva Boadella, muera Pujol. Sí, o sea, me vinculaba. Eso es. Pero bueno, pero lo de romper las luces para que no se viera el teatro, que por supuesto estaba en el número de la calle donde tenía que estar, y entramos, yo no recuerdo haberme reído nunca como el momento en el que se caen a la fosa de Pau Casals, todos los de la Generalitat, que van todos robando, llevan maletines y tal, solo hay un paraguas, empieza a llover y acaban todos apiñándose y acaban ¡pumba! Cayéndose. Mira, el dolor epigástrico que tuve yo entonces ya me ha consolado de por vida. Pero era ese afán de divertirse y hacer reír también a la gente. Pero ahora no se entiende. Ahora es complicado. Por ejemplo, yo creo que hay un momento del libro cuando habla de las mascotas, eso va a generar una avalancha de enemigos, porque ahora la gente, como hablemos mal de la mascota o de los perros, o le llames la atención a un señor por recoger una caca en el suelo, te buscas un lío. Y yo cuando leí eso digo, madre mía, el capítulo de la gata, le van a sentenciar. Me imagino que ya está acostumbrado, ¿no? Sí, y esto que acabas de decir es definitivo, porque estas cosas... Es curioso, ¿no? Son como unos tabús. O sea, han colocado cualquier chiste, vamos, porque son auténticos chistes, lo han colocado y lo han legislado, sí, que es lo más peligroso. Sí, señor. Y hay una cantidad de tabús intocables, pero, en fin, ríete de hace 300 años los tabús religiosos, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, ahora que lo dices, que en la época, cuando yo estaba estudiando y tú ya eras un poquito, solo unos meses mayor, pero iba muy adelantado, que había una serie de cosas, de sobreentendidos,
que se suponía que no había que romper. Pero no estaban legislados. Era, por así decirlo, la moral ambiental, que cambiaba, además iba cambiando según las épocas. Bueno, en Barcelona, si cambia más en los 70, acabamos todos, no sé dónde acabamos. Bueno, dónde acabamos. Pero eso ahora no. Ahora te van con una ley por delante que no es más que el capricho de un imbécil que ha llegado a ministro por no estudiar. Tradicionalmente, y en todo Occidente, había una moral, unas costumbres, pero que no estaban legisladas, no estaban perseguidas. O sea, si tú querías caer bien en una sociedad, tenías que hacer como Clark Gable cuando va con la niña a enseñarle el caballo. Yo lo que quiero es que mi niña un día la reciba en esa casa. Allá tú. Pero nadie te obligaba. Ahora no, ahora te obligan. Son ocurrencias legisladas. Claro que a mí eso me parece de una enorme gravedad, ¿no? Y la cuestión de los animales, llega un momento que es una vejación para los animales y un insulto a las personas. Sí. O sea, a mí me parece ya unos límites intolerables. Los derechos de los animales, van a aprobar una ley con todos sus derechos los ahora, que los van a igualar a los humanos. No pueden tener derechos jamás. Los derechos son derechos humanos, desde el derecho de gente. Y el primer derecho es amaestrar a un animal, a un vegetal y a un mineral. Sí. O sea, pero vamos, de cajón, ¿cómo vas a cuidar a un animal si el animal tiene tus mismos derechos y tendría que cuidarte a ti? ¿Te acuerdas que un día sale una diputada mexicana, que fue la primera animalista de allí, dice, pues la puerca es como nosotros, yo como nosotras, yo me identifico con la puerca? No haré metáforas, pero hay que estar muy mal de la cabeza, o estar convencido como los alemanes verdes, los Grün, que piensan que la única especie mala para el planeta es la humana. Excepto ellos, claro. Ellos son una raza superior y tal. Es que lo que plantea así medio en broma Albert es el día a día de la nueva Inquisición, que es un comunitarismo a la fuerza, donde además el humano está por debajo de la piedra, por debajo de la ortiga y por debajo del mulo. ¡Hombre! Este libro se podría realmente hacer una versión teatral a la manera un poco de Flotats, ¿no? De una conversación entre un sabio y un pupilo que está ahí. Quizás tendría que hacerlo yo personalmente. El problema es que no tengo la memoria para aprenderme tanto texto, ¿no? Pero realmente se podría hacer y sería muy interesante, ¿no? Una conversación teatral entre Albert Boadella y un joven. Un antagonista de... Pero se tendría que autocensurar, porque es otra de las grandes críticas, ¿no? Esa censura que nos ponemos ahora nosotros mismos y que, por ejemplo, en el tema del teatro está absolutamente, o en el cine, en las series, a la orden del día. Bueno, ese es el problema de la cultura de Estado, ¿no? La cultura de Estado es una cosa es una telaraña en la que nos hemos metido todos, y que es muy peligrosa. Muy peligrosa porque tiene una forma de ayudas, de subvenciones, pero que en el fondo van instigando a un cierto tributo de vasallaje. Y ese tributo de vasallaje es la autocensura. Es decir, no se necesita la censura porque ya el propio artista ya no quiere morder la mano del que le da de comer. Vamos, la realidad está a la vista, ¿no? Cuando ves todo ese mundo, cejas, de los de las cejas y todo eso. Todos están de un lado. Hoy en día mi gremio, el 99% de mi gremio, todo está del lado de la izquierda, de la progresía, etcétera. De otro lado no hay nadie porque... Bueno, unos cuantos enredando, que dentro de poco nos declararán especie protegida. Claro. Con lo cual nos pagarán y creerán que así nos... Como animales... Mira, yo tengo ese problema todas las mañanas con la publicidad. Toda la publicidad. Pero cuando digo toda, es toda, absolutamente toda. La de las grandes cadenas, las grandes empresas del IBEX 35, toda es ecologista y comunista. Es la Agenda 2030. Sé solidario por el planeta, mujer no sé qué, ojo al cambio climático, cuidado con el clima. ¿Qué pasa con el clima? Con el clima no pasa nada, con el medio ambiente sí. Claro, el medio ambiente sí, pero con el clima. ¿Pero desde cuándo el hombre puede cambiar el clima?
O sea, ni Trotsky en sus mejores momentos creyó. Un youtuber, a lo mejor, de un baile, de una danza, no sé qué, y te aparece a la mitad, pues toda la historia. Totalmente. De los negritos, que no sé qué, qué tal. Que ayer, ahí en medio, ¿no? El otro día vi una película, la vi porque estaba en Hathaway, ya también la he borrado, de Jane Austen. Y entonces aparece, pues fíjate, primera mitad del 19 en Inglaterra. Y están negros, blancos, mulatos y tal, viviendo normalmente. Entonces hay un señor que es rico y es negro, otro señor que es rico y es blanco, y entre ellos se casan. Y dice, pero entonces, todo este rollo del racismo, ¿de dónde viene la cuota? Si no pasaba nada. Yo me ponía en la imagen de un bobo de Birmingham que está viendo aquello. Y dice, pero ¿por qué nos cuentan que había racismo si yo he visto que los negros y los blancos vivían en hermandad? Cosa rigurosamente falsa, claro. Pero Federico, si han estrenado una película que es una biografía, un biopic de Dickens, en el que el actor que hace de Dickens es hindú. O sea, yo me he quedado con algo que quería preguntarte, una frase que has dejado suspendida en la nada. Has dicho el 99% de las personas que se dedican al teatro o quizá a la cultura en general, ¿no? Pues son de izquierdas y queda muy poquito del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que esencialmente porque la izquierda es la que ha tomado esa idea del teatro de Estado, ¿no? Pero la derecha ha sido menos interventora en esta cuestión, ¿no? Yo creo que simplemente por eso es una cuestión directamente económica, ¿no? Que no viene solo de aquí, es más extendida en Europa, ¿no? Quizá porque también la izquierda siempre tiene esta cosa que ellos llevan la verdad absoluta, ¿no? La superioridad moral. Una superioridad moral, exacto, ¿no? Claro, entonces un artista pues se pone de Buscas entonces encontrar maneras de expresarte en el teatro, por ejemplo, pues en un pasado que ha quedado más intacto, ¿no? Decíamos antes en una conversación ahí esperando para entrar, buscar la épica del teatro a través de géneros, quizá como la zarzuela, que han quedado ahí y siguen estando ahí, ¿no? Son un buen refugio para expresarse. Sí, porque el teatro actual, diríamos, está absolutamente faltado de épica, ¿no? Diríamos, son lecciones de sociología y psicología, ¿no? Sí. No hay una dimensión épica, digamos, ya como los clásicos, ¿no? ¿Qué sucede con ello? Pues pierde elementos emocionales, diríamos, la emoción está en segundo término, y entonces está quizá estrictamente la cuestión literaria en primer término, cosa que el teatro no es especialmente literario, pero una cosa muy lógica, porque la literatura tú puedes avanzar, retroceder, pararte en una frase, volverla a repetir. En el teatro no hay tiempo. Se muere mientras se va haciendo el teatro. Por lo tanto, solo hay tiempo de sentir. Por tanto, todas las cuestiones que tienen que ver con el sentir tienen mucha importancia en el teatro. La belleza, por ejemplo, ¿no? La belleza es un elemento... El gesto, la risa. La risa. ¿Cómo provocas la risa? La risa, incluso las lágrimas. Y las lágrimas, sí, todo, sí. Todos los elementos que configuraban la épica, la dimensión de la tragedia, ¿no? La gran dimensión de la tragedia. Eso ha desaparecido totalmente. Si ahora tú miras la cartelera madrileña, pues verás pequeñas piezas de una pareja que tiene problemas, de una pareja que hay un trío, entonces hay más problemas. Sí. Y si es un cuarteto, el problema es doble y llega además un concejal a arreglarlo. Con alguna ley legislando los cuartetos, ¿no? Sí, o sea que... Bueno, hay que leer el libro de Albert, porque entre bromas y veras, la verdad es que lo que está planteando es un problema capital, que es el de todo Occidente, porque no es un problema de España, no. Esto es un problema de Occidente, que alguien en la élite decidió suicidarse, porque tenía culpa. O sea, y todo está en la culpa. Han cogido. ¿Qué tenemos de la civilización judeocristiana? El sentimiento de culpa y el de obligación. Vamos a quedarnos con la culpa y vamos a liquidar la obligación, que se la vamos a poner a los demás. Y ese es al final lo que ha salido. Es asombroso lo que está pasando en las universidades de élite de todo el mundo. O sea, cuando dicen, mi hijo estudió en las mejores universidades, digo, ni se te ocurra mandarlo. Mal. Pero vamos, hasta la Universidad de Teruel será mejor que Harvard, seguro.
le meterán menos basura en la cabeza. Eso es terrible, porque cuando toda una civilización renuncia a mejorar, pues empeora. Y en último caso, creo que en Joven no me cabré es una conversación entre dos generaciones que sí sirve. Porque desde luego hablar sirve y escribir una conversación como esta, leerla también, ¿no? Y además que se lee muy bien. Sí. Porque eso es un don que nunca perderá Albert, que se le lea bien. Eso, oye, no es cualquier cosa, ¿eh? Porque hay cada tocho por ahí en forma de libro que estarían mejor de ladrillos en algunas paredes, ¿eh? Bueno, darle las gracias a Albert Boadella, como siempre, por estar aquí. Enhorabuena. Pues muchas gracias y hacer una pausa, tomar Divecol para el colesterol, y a la vuelta viene Bea de la Torre, en un minuto nos habla de belleza. Oh, qué bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.